dice la palabra del Señor, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Que no nos hagamos ¿qué? Perezosos. El Señor nos está enviando ¿a qué? A trabajar para poder alcanzar las promesas. Diga, yo dispongo mi corazón, mi mente y mi espíritu para trabajar, para alcanzar las promesas que Dios tiene para mí. Entonces el Señor nos está diciendo que no seamos perezosos, que imitemos o que miremos en la Escritura quienes alcanzaron promesas de Dios. Y como vemos en la Escritura, muchas personas alcanzaron las promesas de Dios, las pudieron cosechar, como otros no las pudieron cosechar, no las pudieron ver. Y yo quiero que usted vaya un momentico a Josué capítulo 21, versículo 44. Josué 21, 44. Dice la palabra del Señor: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas buenas promesas, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel sale del desierto hacia la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán. Cuando el pueblo queda bajo la responsabilidad de Josué. El Señor le hizo unas promesas a ese pueblo. Él dijo, de los jóvenes son los que van a heredar la tierra prometida. Los jóvenes, porque recordemos que los adultos fueron los que se corrompieron, fueron los que renegaron, fueron los que blasfemaron en medio del desierto, y dijo, ninguno de esta generación verá la tierra prometida. Pero sí le dijo a Josué que iban a heredar esa tierra prometida. Entonces está diciendo de que el Señor lo que prometió se los cumplió a esa generación. También tenemos a otro que fue Caleb. Pero ¿por qué el Señor les cumplió a ellos? Es la pregunta. Porque Él lo prometió. Él había podido retratarse. Mire lo que pasó. Dice que estas personas sembraron obediencia, pureza, fe, humildad. Y entonces cosecharon las promesas de Dios. Porque recuerde que cuando fueron a verlo, mandaron a los espías a que fueran a ver la tierra. ¿Quiénes fueron los que fueron rectos de corazón? Josué y Caleb. Por esa rectitud, Dios les da la promesa a ellos de que ellos verían la tierra prometida y que ellos serían los encargados de llevar al pueblo. Ellos por su fe,
porque decidieron creerle a Dios, cosecharon. Amén. ¿Cuántos quieren cosechar? Hay que obedecer. Es lo que está diciendo la palabra. Hay que obedecer. Hay que guardar los mandatos. Hay que vivir para el Señor, para poder cosechar. Porque a diario en la iglesia vemos el pueblo que está pidiendo y está clamando y está gimiendo. Pero muchas veces no vemos respuesta. Tiene que ser que estamos fallando en algo, porque Dios no miente. Diga, Dios no miente. Él lo que promete, lo cumple. Amén. Vamos a ver a otro que alcanzó las promesas de Dios. Vamos a hablar de Job. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Todos sabemos todo lo que pasó Job. Pero mire lo que pasa. 42:10. Dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y dice, todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y dice también, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Por qué Job cosechó? ¿Por qué a Job le llegó esa gran bendición? Porque a Job se le multiplicó. Dice que fue al doble. Fue mucho más de lo que tenía. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el transcurso cuando Job estaba en la prueba? Ahí está la clave. Dice que Job no renegó. Job no blasfemó. Job no habló mal contra Dios. Porque si nosotros leemos antecito a lo que estamos leyendo, vemos que los amigos de Job no hablaron de Jehová como Job habló. Ellos sí se encendieron en contra de Dios. Y antes Dios tuvo que decirle: Job, ve y ora por ellos. Ve y ora por ellos. Dice la palabra que Dios aceptó la oración de Job y perdonó a esas personas. Job fue obediente. Obediente fue Job. En cuando la mujer quería que él se levantara contra Dios, ella le decía: maldice ese Dios. Maldice ese Dios. ¿Para qué estás ahí guardando esa lealtad? Pero Job dijo: no, mujer necia. Él se guardó porque él sabía quién era Dios. Amén. ¿Cuántos saben quién es Dios? Todo aquel que sabe quién es Dios se guarda para Dios, porque sabe lo que el Señor le va a dar en su tiempo. La palabra dice que si no desmayamos, ¿qué? Cosechamos, hermano. Recogemos si no desmayamos. Hay que permanecer. Hay que seguir ahí, fiel. Dice también, en esta parte de la palabra vemos cómo estos hombres fueron obedientes y cosecharon lo que se les había prometido. Diga: yo también quiero ser obediente, porque voy a cosechar lo que Dios me prometió. Entonces, ¿para quién es la cosecha? Para el que obedece. Diga amén. Dice: cosecha futura de los hombres.
¿Cuántos saben que hay una cosecha futura para los hombres? ¿Cristo la prometió o no? Para eso Cristo murió. Todos saben para qué murió Cristo, ¿verdad? Amén. Cristo murió para que los hombres pudieran tener una cosecha de sus promesas. Y esto lo vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Hay que entender esta parte, hermano, de que el Señor murió para que nosotros pudiéramos cosechar, para que pudiéramos recoger. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 5 en adelante. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo, estamos en la lectura, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero por fe andamos y no por vistas, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Dice en el 9, por tanto, procurad también dice, por tanto, procuramos también o ausente o presente serle agradable. Diga agradable. ¿Está entendiendo? Agradable. Sigan el 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Agradable. ¿Por qué debemos de ser agradable al Señor? A uno lo preocupa a veces cuando las personas titubean por cualquier cosita, hacen pataleta, hacen problemas. Se le olvida de que hay una promesa muy grande. Lo preocupa a uno cuando las personas estando aquí en la iglesia salen y se van y se tiran al mundo. Tiene que ser que esa persona no conoció o no escuchó de esa gran promesa que está allí en la palabra. Porque el Señor está diciendo de que todo mundo, diga todo mundo, va a estar delante de Él para Él poderle darle su qué, de lo que sembró aquí. Dios le va a pagar lo que usted está haciendo aquí, hermano, no se preocupe. No diga, no, es que yo no estoy trabajando y no estoy cosechando nada. O es que estoy aquí en la iglesia y no estoy viendo nada. Dios le tiene una gran promesa a usted. Él tiene una gran promesa para sus hijos. Pero dice que es agradándole. ¿Cómo es agradando a Dios? Diga, guardando sus mandamientos. Poniendo en práctica su palabra. Mire una cosa, Dios sabe quién le agrada y quién no le agrada. ¿Será que a Dios lo podemos engañar? ¿Cierto que no? A Dios no lo engaña a nadie. Aprenda hoy algo. Usted está aquí, en esta tierra, trabajando para cosechar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Eso es todo. Usted está aquí en la tierra trabajando para cosechar en el reino de los cielos. Lo que recibimos aquí son migajas. Lo que vamos a recibir en el reino de los cielos es todo. Aquí recibimos migajas, hermano. Usted no se puede desviar. No se desconecte. El por qué está aquí en la tierra. Está trabajando para el reino de los cielos.
Dios quien nos creó. Para esto mismo nos creó. Diga, Dios me creó para cosechar sus promesas. Para eso lo creó, ¿para qué más? O van a decir, no, es que Dios me creó para que viva aquí, para que coma, para que duerma, para que pase bueno. Para eso no lo creó Dios. Dios lo creó para algo mayor, para algo mucho más grande. Personas que desechan la salvación, ¿verdad? Aquí en esa parte, en este punto de la palabra, alcanzamos a ver lo grande de la salvación, lo grande del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Aquí en este pasaje lo está revelando. Para eso es la palabra, para que nos instruyamos, para que no seamos ignorantes, para que no seamos niños fluctuantes. Para eso es la palabra, para que podamos cosechar más adelante la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice en el 6, dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí todavía no vas a ver a Dios cara a cara, no lo vas a ver. Vas a ver muchas respuestas de Dios. Vas a ver muchas respuestas de Dios. El rostro del Señor aquí todavía no lo vas a ver. Pero el día que mueras, lo vas a ver. Te vas a dar cuenta de que el Señor es real. Pero hay un problema. Debemos de aceptar de que el Señor es real es aquí, amén, no allá. Porque cuando lleguemos allá, allá vamos a recibir lo que hicimos aquí. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios nos creó ¿para qué? Para bendecirnos. Diga, para bendecirme con su espíritu. También dice en el 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos andan por fe? Por fe andamos, dice el apóstol. Está diciendo el Espíritu. Los cristianos andan por fe, no por vista. Los cristianos no se mueven por circunstancias. Los cristianos no se mueven por lo que ven. El cristiano se mueve por fe. Por eso la palabra bien dice, sin fe es ¿qué? Imposible ¿qué? Agradar a Dios. Debemos de movernos por fe. Si no nos movemos por fe, no vamos a agradar a Dios. Imposible. ¿Fe en quién? Hay muchas clases de fe, ¿cierto? Hay muchas clases de fe. Hay una sola fe correcta y es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esa es la única. Todas las otras fe son erradas. Porque Él es el único que murió. Él es el único que dio su vida por nosotros. Él fue el único que pudo limpiar el pecado de la humanidad. Entonces, en el 7 dice, porque por fe andamos, no por vistas. El cristiano es una persona que no se mueve por emociones. Se mueve por revelación, diga por revelación. Por lo que Dios revela cada día a tu corazón. Si tú no lees la palabra, si tú no oras, si tú no te postras, no puedes recibir esa revelación de parte de Dios. Entonces, ¿cómo te vas a mover? Terminas moviéndote por emociones y por lo que ves. Entonces la palabra es clara cuando dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero dice en el 8, pero confiamos
y más quisiéramos estar siempre ausentes del cuerpo. ¿Cuántos quieren estar ausentes del cuerpo? ¿Verdad? ¿Sí quieren estar ausentes de ese cuerpo? ¿Quién anhela estar cerca del Señor? Wow, estas son palabras muy grandes. El apóstol Pablo es que tiene esa revelación. Y el apóstol Pablo nos enseña que él anhelaba partir con Cristo, pero dice que por amor a los que estaba formando, él no iba a partir todavía. Sino cuando Dios quisiera, así es. Entonces, vemos aquí en la palabra de que es mejor partir con el Señor. Pero el Señor nos tiene aquí cumpliendo un propósito. ¿Cuántos lo creen? Y el propósito de Dios es que trabajemos para recibir sus promesas. Hay una pregunta. ¿Cómo Dios se glorificaría entonces? ¿Cómo? Si Él no cumple sus promesas a su pueblo. A través de las promesas Dios se está glorificando. ¿Cuándo lo creen? Él se está glorificando. Imposible fuera que fueran un animal, ¿verdad? El animal no razona. Los que razonamos somos nosotros. Y Él se va a glorificar en algo que razone, en algo que piense, en algo que actúe, como Él se mueve. Sus promesas son para los que lo obedecen. Dice también, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. Usted se ha hecho ha planteado ese propósito en su corazón, agradarle a Dios. Mire, una persona que quiere agradar a Dios se rige por los principios de la palabra. ¿Amén o no amén? Por la palabra. Los pastores no tienen que decirle a usted, haga esto. Nadie le tiene que decir a usted, hágalo así. Porque usted es una persona que se va a mover por los principios de la palabra. ¿Por qué? Porque usted quiere agradar a Dios. Ay, no, pero es que a mí no me gusta así. Ahí entonces, ¿cómo piensa agradar a Dios? Imposible. Todo en la vida tiene un orden. Diga, todo en la vida tiene un orden. Tiene unas reglas. Tiene unos mandamientos. Tiene unos estatutos. Le pongo el ejemplo de una empresa. Una empresa tiene su manual, ¿cierto? Tiene sus reglas. Y si usted quiere hacer parte de esa empresa, usted debe someterse al reglamento de la empresa. Así mismo es el reino de Dios. Así mismo es el Señor. Él tiene su reglamento. Tiene sus mandatos. Si usted quiere hacer parte del reino, debe someterse. Porque ¿cómo? Hay que agradar a Dios. Si usted no agrada a su jefe lo va a sacar. Si usted no agrada en su empresa, va para afuera. Así mismo es en el reino. Hay que agradar a Dios. Hay que vivir es para agradar a Dios, no a nadie en esta tierra. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice también en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuántos saben qué es concupiscencia?
los deseos de la carne, ¿verdad? Todo eso que nosotros deseamos, concupiscencia. Ahí está diciendo que los cristianos han huido de ella. O sea, que los cristianos no se andan moviendo por los deseos de su corazón. Eso está diciendo la palabra. ¿Amén o no amén? Eso está diciendo la palabra. Pero dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de los que están, ¿dónde? En el reino de los cielos, para que lleguemos a ser partícipes de la familia de Dios. ¿Por medio de qué? De las promesas. Por medio de esas promesas que están allí estipuladas en la palabra, es que llegamos a ser hijos de Dios. Le hago una pregunta: si usted no cosecha esas promesas, ¿usted puede ser hijo de Dios? Imposible. Porque la palabra lo está diciendo. Por medio de ellas, de estas grandísimas promesas, es que nos llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea, llegamos a actuar como Dios actúa. Diga, llegamos a actuar como Dios actúa. En justicia, ¿verdad? También dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces la palabra nos está diciendo que lo que pasa en el mundo, el mover del mundo, es por la concupiscencia de la carne. Eso quiere decir que los cristianos no se mueven así, ¿verdad? Porque han adquirido una naturaleza divina. ¿Cuántos tienen la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza divina? Vamos a ver. El Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo. Esa es la naturaleza divina. Ese es el que está dentro de usted. Ese es el que está encima de usted. Cristo quita el pecado, pero nos envía la promesa, su Espíritu. Llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Sí, Cristo tenía el Espíritu Santo, amén. El Espíritu de Dios estaba en Cristo, el Espíritu de Dios estaba en los profetas. Pero dice que a través de todas esas promesas cumplidas en nosotros, nosotros hemos recibido ese Espíritu. Y nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. O sea que ya la concupiscencia no son las que nos dominan a nosotros. Tú estás en ese cuerpo, pero ya tú no vas a hacer lo que dice el cuerpo, tú vas a hacer lo que dice ese Espíritu que hay en ti. Amén o no amén. Es el Espíritu Santo el que va a hablar a tu corazón, el que te va a decir cómo debes de hacer. Porque ya tenemos, ¿qué? Una parte en el reino de los cielos. Tenemos las promesas. Hay promesas para cosecharlas en esta vida, pero también otras para la vida futura. Todo lo que sembremos, tarde o que temprano, lo vamos a cegar. Amén. Si usted siembra para el reino, del reino cosecha. Pero si siembra para su carne, de ella también cosecha. Entonces dice, todo lo que sembremos tarde o que temprano dará su fruto, porque el fruto es el resultado de las obras. Y si hemos sembrado, vamos a recoger. Diga, vamos a recoger. ¿Qué ha sembrado usted? ¿Qué ha sembrado usted? Todo el mundo sabe qué ha sembrado o qué está sembrando. Recuerde algo, de todo lo que usted esté sembrando o de todo lo que usted haya sembrado, va a recoger un fruto. No se olvide.
de que va a recoger un fruto. Por eso el reino de los cielos, Jesús cuando se refiere al reino de los cielos, lo compara con campo, lo compara con semilla. Segunda de Corintios 7:1. Devuélvase, segunda de Corintios 7:1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora vuelvo y les pregunto, ¿cuántos tienen promesas aquí? Entonces mire lo que dice la palabra, que los limpiemos. Porque si usted no se limpia, ¿cómo va a cosechar las promesas? Está diciendo la palabra que el que tiene esa promesa se limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo se contamina el espíritu? Vamos a ver. ¿Cómo se contamina el espíritu? Con otros espíritus. Amén. Tu espíritu se contamina por lo que escuchas, por lo que ves. Amén. A mí me pareció muy curioso, no sé si la gente estará de acuerdo o no, pero a mí me pareció algo muy curioso, que yo veo a los niños, que ellos se colocan a ver los muñequitos, pero después que ven los muñecos, hacen toda la escena acá. Dígame eso qué significa. Mírelo por la Biblia, la palabra que está diciendo. ¿Por qué el niño hace todo eso? ¿Sería que se le contaminó el espíritu o no? Sí. Esas cosas que miramos, esas cosas que oímos, contaminan nuestro espíritu. Terminamos nosotros a lo último teniendo unos comportamientos que no son de la naturaleza divina. Contaminan, hermanos. Entonces la palabra está diciendo, si usted tiene esas promesas, límpiese de esa contaminación, porque las promesas son para usted. Usted no va a cosechar esas promesas con esa contaminación. No, no puede. El Espíritu Santo dice la palabra que Él es celoso y lo anhela. Hay que limpiarse, hermanos. Yo no sé cómo lo entiende usted, pero dice la palabra, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ya saben cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Amén. Las obras de la carne. Está diciendo la palabra, límpiese de esas obras. No las deje que broten. Dele cabida al Espíritu Santo, porque usted tiene unas promesas para recibir. Amén. Hay un beneficio. Así usted lo vea como un sacrificio. Sí, es un sacrificio. El Señor dice que el que lo quiere seguir, tome su cruz cada día y le siga. Amén. El que quiera ser digno de Él, tome su cruz cada día. Eso implica crucificar la carne, ¿verdad? Si nos purificamos y nos perfeccionamos, en la palabra cosecharemos las promesas del Señor. Estamos entendiendo, ¿verdad? Yo sé que todos quieren cosechar las promesas que Dios ha puesto en su palabra, que Dios ha dejado a sus hijos, a los que lo aman. Pero hay que limpiarse, hermano. No sé usted cómo lo entienda, pero hay que limpiarse. Así está diciendo Dios. Dile a mi pueblo que se limpie.
límpiate, límpiate y verás que las promesas son para ti. Amén. Gálatas capítulo 6. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 6, 7? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el 9 dice, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. No nos cansemos de hacer el bien. Y está diciendo, no siembres para la carne. Porque ¿qué cosechas de la carne? Destrucción y ¿qué? Y muerte. Pero el que dice que el que siembra para el espíritu, dice que cosecha ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuántos quieren vida eterna aquí? Ese es el propósito, la vida eterna. Amén. Ese es el galardón más grande, la vida eterna. La cosecha es el resultado de lo que hemos sembrado. ¿O cuándo han visto que alguien está cosechando algo que no sembró? No. Dios, como nuestro Padre, nos puso una cosecha ahí para que cosechemos. Él como nuestro Padre, pero Él lo hizo por nosotros. Pero usted aquí en este mundo natural a nadie va a ver cosechando cosas que Él no ha sembrado. Así es que si usted quiere cosechar algo, ya sabe que tiene que sembrar, ¿cierto? Amén. Sin siembra no hay cosecha. Sin cosecha no hay semilla. Y sin semilla no hay siembra. También dice, primero hay que tener una semilla, luego se siembra en el terreno, luego el proceso de retoño y de crecimiento, luego el fruto, luego la madurez y por último la cosecha. Amén. Por último, ¿qué? La cosecha. Eso es lo último que nos espera. La cosecha. Entonces vamos a sembrar. Vamos a sembrar para el reino. ¿Cuántos quieren sembrar para el reino? La palabra le está asegurando a usted, hermano, que si usted siembra para el reino, está diciendo en Gálatas 6, seguro que si usted no desmaya, usted va a cosechar. Eso está diciendo la palabra. Si usted no se cansa de hacer el bien, usted va a cosechar. Si usted sigue sembrando para el espíritu, usted va a cosechar la vida eterna. Amén. Pero si usted se cansa y deja de sembrar para el espíritu y empieza a sembrar para la carne, dice que de ella que recibirá destrucción, corrupción y muerte. Entonces hay que sembrar es para el espíritu, hermanos, porque estamos hablando de cosecha y hablamos de la cosecha aquí en el mover natural, pero ¿qué de la del reino de los cielos? ¿Esa es la mayor o no? Amén. La del reino de los cielos es la mayor y de esa es la que estamos hablando, la cosecha del reino. ¿Cuáles son esas promesas que el Señor ha puesto delante de usted para que usted las alcance? Y no se olvide que para cosechar hay que sembrar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pide que sembremos? Está diciendo el Señor que sembremos ¿dónde? En el Espíritu Santo. Por lo que está diciendo Gálatas 6. Él está diciendo
Dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces el Señor nos llama a que sembremos, ¿para qué? Para las obras del Espíritu, no para las obras de la carne. Porque ese es el máximo galardón, ese es el premio más grande que tenemos, esa es la promesa más grande que tenemos. ¿O cuál hay más grande aquí? Ninguna. La vida eterna no hay con qué comprarla. ¿O sí hay con qué comprarla? No hay con qué comprarla. La vida eterna. Simplemente el Señor le está diciendo, siembra para el Espíritu. Porque del Espíritu vas a cegar la vida eterna. Amén.